mucho porque los términos van cambiando y entonces ahora todo lo que vimos en tejidos se tiene que adaptar a una nueva estructura o a un nuevo órgano de la planta, que es la flor. Y la flor es compleja, ¿no? Los tejidos se van a ver diferentes dependiendo de qué zona de la flor esté observando. O si estoy viendo o si voy a ver diferentes, es que tengo hasta acá, diferentes zonas o productos de la flor. O sea, ¿qué pasa si la veo antes y qué pasa si la veo una vez que se llevó a cabo la fertilización o durante el proceso de fertilización? Entonces, eso hace complejo entender. Ayer me di cuenta, ¿no? Yo soy muy enfática y ahorita voy a volver a lo mismo, en que cuando pensamos en la flor y cuando yo hablo, es importante que nos ubiquemos en las zonas de la flor. Siempre he visto que ese es el problema. ¿Por qué? Porque ustedes los familiarizan con cuestiones de taxonomía, de clasificación, pero no los familiarizan, a lo mejor no porque no es el momento, pero no los familiarizan con qué pertenece a la mamá cuando pensamos en la flor y realmente cuál es la esencia donde la información genética tiene que ver mitad mamá y mitad papá. A lo que voy es que es muy importante tenerlo bien claro, porque cuando lleven las materias que tienen que ver con mejoramiento genético, que es en sí lo que van a aprender como ingenieros agrónomos aplicado a campo, entonces son ideas que tienen que tener completamente claras. Ya sea que se dediquen a propagación o no propagación, tienen que tener claro qué corresponde a qué. Entonces, ya cuando hablamos, por eso pregunté exactamente dónde me quedé, dice, ay, se fue ahorita, Tailí, en la integración de un cigoto. Entonces quiere decir que la integración de un cigoto es nivel de ploidía 2N, porque es la fusión de un núcleo espermático N con el núcleo espermático de la mamá N. Pero si pienso en el tejido que me está delimitando al saco embrionario, que es la nucela, tiene nivel de ploidía 2N también, porque es tejido somático. Si pienso en los tegumentos, tiene nivel de ploidía 2N, porque es tejido somático de la madre. Entonces, ahí es donde hay que tener claro cuando ya se hace referencia a un cigoto y no confundir la información con respecto a la esencia genética. Yo mencioné algo que, bueno, ya que traté de hacer mi dibujo, no me queda porque no es tan fácil dibujar con esas plumitas, pero voy a volver a repetir lo que dije con respecto a la llegada de los núcleos espermáticos a la región del saco embrionario. Yo dije que a partir del grano de polen y de que el grano de polen llega a la zona del estigma, y hay que tener presente algo. Un grano de polen o un tubo polínico, no, ahí aparece un monstruo esto, pero bueno, no precisamente tiene que llegar por la zona del micrópilo. Entonces se dice que los granos de polen llegan por la zona delimitada, que es el micrópilo. Pero no es cierto. No siempre llegan así los granos de polen, sino que pueden llegar por esta otra zona que yo hablaba, que era la calaza, que es una zona flácida de la región donde está el óvulo. Es flácida, ¿por qué? Porque ahí es donde desemboca el rafe. Entonces el rafe ahí termina, ya no hay tejido de conducción y entonces es una zona más blanda. Entonces el tubo polínico puede llegar por la calaza, dependiendo de la orientación del óvulo, o puede llegar por el micrópilo. El hecho es que yo dije, el tubo polínico lleva
a los núcleos espermáticos. O sea, que la segunda mitosis probablemente ocurrió justo cuando se está generando el tubo polínico. Eso quiere decir que los núcleos espermáticos llevan nivel de ploidía N. Dije, una vez que llegan a saco embrionario, los núcleos espermáticos son núcleos, no llevan prácticamente citoplasma. Una de las sinérgidas, cualquiera de las dos, es la que va a actuar para servir como medio de transporte de esos núcleos espermáticos. O sea que proporciona el citoplasma o su citoplasma para poder mantener vivos a esos núcleos espermáticos. De tal manera que un núcleo espermático va a ser transportado hacia lo que corresponde la fusión, ya hice una cara ahora, ¿no? La fusión, parece E.T., la fusión con los núcleos polares. Entonces quedamos en que este era N, este es N, y el núcleo espermático que es N. Y el otro núcleo espermático, pues también viaja, y el otro viene a formar parte, voy a poner así para indicar, bueno, mejor no lo pongo así, para no confundir. El otro va a llegar a fusionarse con el núcleo que ya estaba de la célula huevo. Entonces, eso implica que tenemos dos fusiones. Una, la que corresponde al citoplasma que está aportando la madre, que sería la célula huevo, en conjunto con el núcleo espermático. Lo cual implicaría que este N más este N, entonces sí, lo que integren es un cigoto. Nivel de ploidía, 2N. Y que la fusión de los núcleos espermáticos, N más N, a lo que conlleve es a un nivel de ploidía 3N. Y entonces que lo que se origine sea un núcleo endospermático. Es un núcleo endospermático. Entonces la diferencia es que la célula huevo tiene citoplasma. Las sinérgidas presentan citoplasma. Entonces cualquiera de las dos puede actuar. La otra a lo mejor no actúa y se degenera. Son procesos difíciles de estandarizar porque siempre se comportan diferente dependiendo de la especie. Pero eso es lo que ocurre. De tal forma, voy a ampliar aquí. De tal forma que el saco embrionario, voy a poner chiquito, vamos a ponerle un color para que no se vea tan triste. Va a presentar sus tejidos de la nucela una vez que termina la doble fertilización. Va a presentar los tejidos de la nucela y va a presentar los dos núcleos. Bueno, el cigoto, 2N, y el núcleo espermático, endospermático, perdón, que correspondería al futuro endospermo. Entonces, el cigoto es el único que tiene información mitad mamá y mitad papá. Entonces, hasta ese momento, es el único en el que puedo pensar que a partir de ese cigoto, la información viene tanto de la mamá como del papá. Ya
las características o los genes, cómo se presenten con respecto a alelos dominantes, alelos recesivos, esa va a ser otra cosa. Pero la esencia es que ahí está aportando mitad y mitad. A diferencia del núcleo endospermático. Porque el núcleo endospermático presenta 2 juegos cromosómicos de la mamá y 1 del papá. Eso hay que tenerlo bien claro. Presenta 2 juegos cromosómicos de la mamá y 1 del papá. Eso querrá decir que si pensamos en el núcleo endospermático y que en un futuro va a ser el endospermo de una semilla, ya sea mono o dicotiledónea, pues las características del endospermo, primero pensaríamos en que se parecen a la planta madre más que al padre, hasta que no determinemos quién es dominante sobre quién. ¿Me explico? Esas son las cosas que tenemos que tener presentes. ¿Por qué? Porque en las semillas que consumimos de forma directa, pues las consumimos por su endospermo o por los cotiledones, ¿no? Si es dicotiledonia. Pero los endospermos pues se caracterizan por su valor nutritivo, por su contenido. Entonces, si se piensa, ya en genoteía les explicarán, cuando se ven las características, pues lo primero que pensamos es, se parece a su mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 2 juegos cromosómicos de la mamá. Pero la planta en sí, pues lleva características de la mamá y características del papá. Y va a presentar las características de ambos. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Para mí esa es una de las esencias. Tener claro que en ese momento de la fertilización, pues en una flor tengo muchas zonas y entonces es confuso, pero estoy hablando del órgano reproductivo y que a partir de lo que ocurre en ese órgano reproductivo, pues entonces va a depender, es la siguiente generación y la siguiente generación, o sea, la progenie. Si yo voy a trabajar sobre la progenie, sobre las mejores características que tenga mi planta, X características, entonces tengo que saber precisamente a qué nivel voy a trabajar y cómo es que se están heredando esas características. Eso es lo relevante. Eso es lo relevante, la esencia. Lo demás, por eso yo lo denomino zonas accesorias. Y las zonas accesorias, pues es los frutos que nos comemos. Entonces, quiere decir que si se trabaja sobre color de fruto, tamaño de fruto, etcétera, pues estoy más enfocada al tejido de la mamá, ¿no? Al somático y cómo se va heredando mitad mamá, mitad papá. Pero hay características, repito, que van enfocadas completamente a la planta madre, o sea, a la mamá, al progenitor mamá, no al papá. Eso es lo primero en lo que se piensa. Y uno es el endospermo, pero por la carga genética, ¿no? Eso fue lo que yo dije. La otra cosa que dije es que con respecto al cigoto, hay que tener presente que la célula huevo, al aportar el citoplasma, pues está aportando todo lo que tiene que ver con los organelos. Ya les enseñé que tubo polínico, o sea, grano de polen, tiene organelos. Lo mismo ocurre con la célula huevo. Entonces, que se podría pensar o se tiene que determinar cuando se establecen cruzas si las características que se evalúan no están proporcionadas por esa cantidad extra de ADN que proporciona la mamá en su citoplasma. Cantidad de ADN que está depositada en mitocondrias y en plastidios. ¿Ok? Entonces, nada más acuérdense de la leyenda que dice ahí el sistema endomembrana. Ponga atención que no se están considerando o no se incluyen mitocondrias ni plastidios. Esa es la esencia. Han de haber dicho, ¿por qué la maestra está dale que dale con eso? Porque había una razón. Y la razón es esta. Entonces, cuando los lleven a campo,
Pues entonces les van a decir, vamos a establecer cruzas directas y recíprocas. Y entonces los van a poner a chambearle. Y luego llegan y lo hacen mecánicamente, pero no piensan en cuál es el efecto. Entonces, el efecto es que los valores tienen que ser los mismos. Repito, si los valores, las medias, se cargan más o se parecen más hacia los valores de la mamá, entonces, aquí está pasando algo raro. Y vuelven a repetir. Y nuevamente se tiene ese comportamiento. Entonces se piensa que esa característica podría estar proporcionada por el citoplasma de la mamá. Okidoki. Entonces, son cositas que en algún momento las van a utilizar. Eso es un hecho. Preguntas. ¿Queda claro? ¿O más o menos claro? Pregunta. ¿Se cambia algo si entra por la calaza? ¿Mande? Que si algo cambia, si en lugar de entrar por el micropilo, entra el tubo polínico. No, no, porque depende de la dirección que tenga el óvulo. ¿Se acuerdan que ustedes les mencionaron que hay anátropos, ortótropos, campilótropo? ¿Recuerdan eso? No. Bueno, ahí les voy a mostrar unas fotos, unos diagramas. Pero, ¿cómo se llama? Ahorita vamos a medio que hablar de eso. Eso está muy bien, les digo que eso está muy bien. ¿Dónde está ese librito? Déjenme ver si lo tengo aquí. Bueno, a mí me gusta porque no me estoy quebrando el coco y rápido veo. ¿Dónde lo puse? Debe estar acá. Me pongo, a veces me pongo a ordenar. Ahí no está. Ya van 2 libros que tengo perdidos. No sé dónde los pongo. Bien. Bueno, les voy a mandar la cita o les mando la foto. Ya que ya van a regresar, aparentemente, supuestamente. Ay, pero si aquí lo tenía en la mano. No, no está. Ay, a mí se me hace que un duende me agarra libros aquí, porque no lo encuentro. Otro que tengo perdido. Bueno, hay un libro de alguien de prepa que se llama Ramos, del apellido es Ramos. En ese libro vienen esos diagramas súper bien. A mí me gusta mucho porque rápido ven ahí esas cosas. Ahorita les voy a enseñar unos diagramas que yo tomé de ahí. ¿Alguien más? Maestra, los tejidos de la nucela siempre van a aparecer hasta que se forme el saco embrionario. No, los tejidos de la nucela están presentes siempre. Gracias. Ahorita vemos otra vez las fotos. Voy a borrar este. ¿Ya puedo quitar este? También feo mi dibujo. Bueno. A ver, vamos otra vez. Yo les mencionaba ayer a un grupo que este diagrama está compacto, pero se le puede meter mucha información. Me gusta porque está compacto y pone el proceso o los dos procesos de una forma resumida. Y sobre todo que me da la palabra que yo quiero, que tiene que ver con organogénesis, embriogénesis, y bueno, le puse ahí gametogénesis. Pero cuando hablamos de saco embrionario, hablamos específicamente del hueco. Y ese hueco, donde se aloja la célula madre de las megaesporas, está delimitado por tejido que es la nucela. Entonces, la nucela es tejido de la mamá. Posteriormente vienen los tegumentos. Entonces, cuando yo me ubiqué acá, que este fue el diagrama que les envié,
fue precisamente para tener referencia de qué es lo que tenemos en la región del ovario. La de las anteras, pues está difícil que aquí quepa todo. Ya vieron que también está complejo, no es tan sencillo. Pero si yo hablo de saco embrionario, aquí lo dice muy claro, nada más está apuntando al hueco. Pero si habla de nucela, que aquí está mal señalada, la nucela corresponde, corresponde al tejido que está delimitando al saco embrionario. Creo que ahorita vamos a ver unas fotos. Esta es la nucela. Entonces, posteriormente, ¿qué siguen? Los tegumentos. 1, 2 tegumentos. Y posteriormente me dice, pues tienes el funículo, que corresponde a este tallito, luego tienes el rafe, que viene por acá, luego tienes la calaza, que creo que aquí no está, y entonces todo eso corresponde a la mamá. Y luego tienes esta zona que se llama pared del ovario. Te dice, bueno, pensemos en un ovario, en el ovario de un aguacate, para que esté una semillota, ¿no? Entonces, el ovario de un aguacate. Quiere decir que lo que nos comemos es toda la pared del ovario. Entonces, la pared del ovario, pues va a estar desarrollada una vez que ocurre la fertilización. Ahorita no nos voy a confundir más, eso ya es enero, pero que cuando ocurre ya la fertilización, y entonces toda esta pared, esta que está acá, es la que se transforma de diferentes formas en lo que nos comemos como frutos. A veces es el receptáculo, si estamos pensando en una fresa, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay diferentes zonas, pero son zonas accesorias. ¿A qué se refiere con accesorio? A que no me está hablando de la esencia en el momento de la reproducción, que es el saco embrionario. Entonces, quiere decir que los tejidos que comprenden al ovario, los tejidos accesorios externos, pues se desarrollan. Y se desarrollan en una forma o de tal manera que permitan la dispersión de la semilla que se está generando al interior. A lo que yo voy es que primero hay que pensar en que el fruto es un medio de dispersión de las semillas. Hagan de cuenta que se ubican en etnobotánica y pensamos en cuál es la esencia del sistema reproductivo, cuál es el sistema de la reproducción sexual, cuál es el propósito. Dispersar las semillas, que es la semilla que se va a generar para poder asegurar a la próxima generación o a la progenie. Entonces, los frutos, su principio es la dispersión de las semillas. Ese es su principio. Dispersión de semillas. Entonces, repito, lo que nosotros nos comemos es la pared del ovario. Si nos comemos una manzana, pues esa zona se engrosa muchísimo. Y la superficie que ocupa las semillas, pues es mínima. Cada semilla fue un óvulo dentro del ovario que nos estamos comiendo. Entonces, si yo me como la manzana, pues la parte externa, que es una epidermis modificada, tiene nivel de ploidía 2N. Si me como la zona carnosa, tiene nivel de ploidía 2N. La cubierta de las semillas también es nivel de ploidía 2N, que es tejido de la mamá. Pero si me como el embrión, entonces es 2N, mitad papá y mitad mamá. Si no me lo como y lo siembro, pues entonces voy a ver o podría ver las características que donó la mamá y que donó el papá, y entonces podría ver cuál es dominante sobre cuál. ¿Ok? Pues es como un resumen de que pensemos cuál es la esencia
yo les voy a pedir que ahorita se olviden de clasificaciones, no me piensen en clasificaciones. De hecho, yo no quería que el curso se llamara morfología, porque entonces los confunde y el curso no es morfología realmente, porque eso no es lo que necesitan, eso ya lo traen, lo ven en etnobotánica y cuando entran a cada materia se los vuelven a repetir. Entonces no tiene caso estar hablando de eso. Preguntas. Ay, bueno, ay, mis amigos. Ay, que sus fotos, que no sé qué cosa. Dejen decirle nada más algo. Al ratito yo le digo a ver si tiene la información. Dame chance, nada más que termine clase. Bueno, entonces yo les pasé esta para hacer referencia a saco embrionario. Entonces, quiere decir que este es saco embrionario. ¿Cuál es saco embrionario? El hueco. ¿Qué correspondería a la nucela? Pues la nucela correspondería, por ejemplo, aquí, este tejido que está en esta zona. Esta sería la nucela. La nucela a veces se ve continua, a veces no se ve continua, porque aquí está muy bien integrada, no siempre está tan bien integrada. Pero es lo que está delimitando, el tejido que está delimitando. Luego puse aquí esta. En este caso, la nucela corresponde, por ejemplo, a esta capa de células. Por acá, vean que no se ve tan continua, pero se ve el núcleo de sus células. Esta sería la nucela. Perdón, que está hasta acá. Esa es la nucela. Quiere decir que todo el tejido que corresponde al óvulo es tejido de la madre, o sea, 2N. Lo mismo acá. ¿Cuál sería la nucela? La nucela andaría por acá. ¿Cuál es saco embrionario? Pues este es saco embrionario. Estos son los núcleos polares. Y bueno, esta otra es importante, muy importante. Vienen los apuntes, ¿eh? Y en el libro original, yo que aquí lo tengo, que ni es mío, pero es de mi vecino. Pero alguien me dijo, pues tú le sacas más provecho, después se lo das. Entonces digo, pues sí es cierto, yo lo uso, ¿no? O sea, yo tengo que transmitir, pues, lo que tengo, porque son libros de personas muy mayores, son libros que consiguieron en su momento y que ya es muy difícil conseguirlos, ya no los tenemos. Entonces, ahí es donde viene la información original y siempre lo mejor es sacar la información de los libros originales. Entonces, el libro de forma original tiene ese defecto arriba, que lo podría corregir yo, pero no lo he hecho. Pero me parece muy interesante y no le puse el año. Ah, qué error mío, pero bueno. Porque da idea de que no pensemos, dice al final, megasporogénesis y dice saco embrionario maduro. Maduro se refiere a que está listo para poder ser fertilizado por los dos núcleos polares, digo, espermáticos. Entonces, da idea de que no nos quedemos con el concepto de que nada más hay una mitosis, por ejemplo, o que hay 3 mitosis. Puede haber más mitosis una vez que ocurrió la meiosis de la célula madre de las megaesporas. Y el saco embrionario puede tener diferentes arreglos. Eso hay que tenerlo presente. Puede tener diferentes arreglos. Entonces,
lo importante aquí es cuál va a ser la célula huevo. ¿Por qué? Porque nos dicen las antípodas se degeneran. Las sinérgidas, pues funciona nada más una, que va a ayudar al transporte de los núcleos espermáticos. Entonces, repito, este cuadro es importante para que no se queden con la idea de que siempre sobrevive una megaespora que pensamos que es la mayor, que es la de arriba, que es la de abajo. No, va a depender de la especie. El estándar es el que nos enseñan y el que tenemos que dar. Pero una de las razones por las que en muchas ocasiones también se tiene que estudiar el saco embrionario y que es más complejo, es esta, cómo se está comportando. Y ya en enero en enero quiero que me dé tiempo 2 clases que son importantes para que sepan por qué hay que saberlo. ¿Cuál es la razón de que hay que saberlo? ¿Ok? Y que eso lo pidieron los de fruticultura, ¿no? Porque pues no tontos no quieren tocar ese tema porque no es sencillo. No es sencillo porque tiene que ver con megaesporogénesis y con fertilización. Pero para los fruticultores es importante. Entonces, eso yo ya lo menciono al final para que ya tengan más idea de qué es de lo que se trata. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Espérame tantito, espérame tantito. Listo. Bueno, ¿puedo cambiar de presentación? ¿Seguros que no hay preguntas? Ok. ¿No? ¿Me escucha? Ah, sí. ¿Qué pasó, Taily? No, es que se oye bajito. No, no. No, se escucha cortado. Ya, Ahora sí, no, ya dime. Es que como te volteaste, no se escucha. que si el óvulo termina hasta donde está con los tegmentos. No, Y, el óvulo incluye a los tegumentos. ajá, hasta donde terminan los tegmentos, pues. Y el ovario sería todo. A ver, vamos acá. Aquí vamos con esto. Este era el objetivo de esa pregunta que tú me estás haciendo. Bueno, el objetivo de la foto. El ovario es el fruto. O sea, tú te comes el ovario. Digamos un ovario de guayaba. Cuando te comes el ovario de guayaba, ¿qué es lo que te hace estorbo de ese fruto? La semilla, ¿no? ¿Mande? ¿La semilla o qué? Las semillas. Las semillas. No te las comes. Bueno, a ver si no las comemos. Pero las semillas te hacen estorbo. Las semillas fue cada uno de los óvulos que estaban dentro de ese ovario. La semilla de guayaba, por eso estoy hablando de la guayaba específicamente, es muy dura, ¿ok? Eso que tú te comes duro son los tegumentos. Entonces, eso significa que los tegumentos es tejido de protección hacia saco embrionario. ¿Qué hay en un saco embrionario? Hasta ahorita, un cigoto y un núcleo endospermático. Entonces,
Aquí yo entiendo, lo difícil es pensar cómo se transforman los tejidos. O sea, los tejidos no han pasado de moda, es la esencia de lo que vemos. Cómo se transforman los tejidos de tal forma que tienen que proteger a lo que corresponde ese saco embrionario. Y el saco embrionario, hasta este momento, pues está delimitado por tegumentos, por nucela y tegumentos. Pero al interior, repito, está cigoto y núcleo endospermático, hasta este momento. Entonces, cuando ustedes corten un fruto de chile, que se me ocurre que ahorita rápido van al refrigerador, lo cortan y ven en sentido transversal, ¿no? ¿Cuántas semillas tiene? Quiere decir que cada una de las semillas fue un óvulo, ¿no? Cada semilla fue un óvulo. Y esa que yo veo transformado como semilla son los tegumentos. ¿Cuáles son los tegumentos? Pues los tegumentos son los que están cubriendo al saco embrionario. ¿Ok? Entonces los tegumentos se esclerificaron. ¿Mande? Los tegumentos se esclerificaron. Sí. Por eso hay que saber de esclerénquima. ¿Me entienden la razón? Ahora es cuando viene la razón por qué. Porque es un tejido de protección. Entonces, ahorita yo todavía no hablo de semilla, pero la cosa es que me estoy tomando mi tiempo para entender ese pedacito, porque sí es complejo entenderlo. Cómo los tegumentos cambian de tal manera que su cambio corresponde a una esclerificación. Entonces, los apuntes viene la definición, porque como cambian todos los nombres, entonces eso es lo confuso. Vamos por acá. Entonces, aquí yo tengo tegumentos. Ah, bueno, ¿qué van a hacer los tegumentos? No me gustó eso. ¿Qué van a hacer los tegumentos? Pues los tegumentos van a ser posteriormente la testa de la semilla. ¿Ok? Aquí nada más está el óvulo. Y les voy a poner fácil para que relacionen un óvulo de una manera fácil. Se consigue en la vaina de un chícharo. La vaina con chícharos al interior. Entonces, la vaina, cuando ustedes abren la vaina, pues la vaina, ¿qué era? Pues era el ovario. Entonces, cuando ustedes abren la vaina de los chícharos, que yo supongo que su mamá, yo siempre les digo lo mismo, a mí mi mamá me ponía, ponte a sacar los chícharos. Yo creo que para tenerme ocupada. No lo sé. Y odiaba yo sacar los chícharos, ¿no? Entonces, abría la vaina y cuando abre la vaina, ¿cómo están los chícharos implantados? ¿Cómo están sujetos? ¿Han visto cómo están sujetos? Están sujetos como por un piecito. Entonces, eso que los está sujetando es el funículo. Es el tejido que está encargado de llevar el tejido de conducción, el tejido de transporte, o sea, la irrigación de xilema y floema, desde el ovario hasta los óvulos. Esa es la función del funículo. Por eso hay que saber las razones, no hay que aprendérnoslo de memoria. Entonces, quiere decir que en funículo, y los voy a dejar hacer eso, ¿cierto? Viene aquí, llega, supongamos acá, depende de qué tipo de óvulo es, y viene xilema y floema. Entonces, si no hubiera funículo, pues entonces, ya sea corto o largo, no hay que irrigue al óvulo y entonces moriría. Tiene que estar conectado. Entonces, bueno, van a ver a los chícharos. De los chícharos ya es el fruto. ¿Qué tienen esos chícharos cuando los quitan ustedes? Si les quitan la testa,
La testa es como un plástico. No sé si lo han visto. ¿Quién sabe? Porque yo tengo alumnos que nunca ven ni tocan nada. Entonces, tienen como un plastiquito, como una telita que es como un plástico. Esa es la testa. Esos fueron los tegumentos. Cuando el chícharo se seca, si lo dejan secar, se van a dar cuenta que esa testa es papirácea. Papirácea es que es como papel. En particular, esa testa es delgadita. Toda esa testa y toma esa forma papirácea que finalmente se quiebra, porque se quiebra cuando ya está seca, son macroesclereidas. Se esclerifica. Entonces, las testas de las semillas tienen diferentes puntos de esclerificación. O varias capas de esclereidas de diferentes tipos, o una capa de esclereidas de un solo tipo. Entonces, las testas de las semillas sí son importantes porque a veces son el impedimento para que evita una fácil germinación, y entonces se tienen que usar métodos para ablandarlas o romperlas. ¿Pero por qué? Porque es esclerénquima, y esclerénquima es lignina, muy engrosada. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en eso? Porque eso no se los dicen en semillas. Y semillas creo que la llevan hasta sexto, séptimo, no sé. Entonces, la testa se esclerifica. Eso hay que tenerlo claro. O por varias capas o una sola capa, pero las testas son esclerificadas. Si no, no podrían proteger al embrión. El propósito es proteger al embrión, que es la esencia. ¿Alguien más? ¿Ok? Bueno, van a tener tiempo para razonarlo y, todavía vamos a tener 2 clases en enero. No voy a terminar ahorita, no puedo terminar ahorita. Bueno, a lo mejor, a ver, ahorita, a ver, yo puse aquí estas definiciones la clase anterior, o sea, la estoy repitiendo. Y entonces pongo las definiciones en base a, pues, a lo que me preguntaba Tylee, ¿no? Dice, si yo hablo de la nucela, dice, el nucela es el megaesporangio, eso es lo que me está delimitando. Aquí el megaesporangio, pues está delimitado por una nucela. En las anteras, en microesporogénesis, las anteras, el esporangio está delimitado por el tapetum. ¿Me explico? A nivel, si estamos hablando de la mamá, pues entonces ese saco embrionario, que es en este caso el esporangio, el megaesporangio, pues está delimitado por la nucela y no por tapetum. ¿Ok? Luego dice, tegumentos, 1 o 2 cubiertas del tejido alrededor de la nucela. De manera general, los tegumentos no presentan ni clorofila ni estomas. Pues no, porque están embebidos. Además, el tegumento externo pasa a ser el tegmen de la semilla y el externo será la testa. Entonces ella dice testa. Ahora se le puede poner, pero ya está, pero yo les voy a dar las definiciones. Se esclerifica. Esclerifica se convierte en esclerénquima. No fibras, esclereidas. No fibras, esclereidas.
funículo puede o no existir y es la conexión directa del óvulo con la placenta. Cuando se refiere a que dice puede o no existir, es que es obvio o no es obvio. Placenta, porción del ovario sobre la que se encuentran los óvulos. Y luego RAFE, ese es importante para nosotros. Unión congénita entre el tegumento externo y el funículo. En sí comprende la región entre el hilo y la calaza, localizándose aquí el tejido de conducción. Eso es importante, ¿por qué? Porque al haber tejido de conducción integrado por lignina, que es xilema, entonces en la semilla deja una cicatriz, porque es tejido muerto. Entonces deja una cicatriz. Entonces en la semilla nosotros podemos darnos cuenta cuál era la orientación del óvulo dentro del ovario. Si estaba en esta forma, si estaba torcido, si estaba hacia arriba. Entonces, ¿quién nos da parte de ese vestigio? El RAFE. Nos dice mucho. Luego el hilo o ilium. Es la cicatriz cuando la semilla se separa de la placenta. O sea, cuando hay una separación. No es el micrópilo, porque a veces se puede confundir. Entonces, el micrópilo va a ser una pequeña interrupción entre la unión de los tegumentos. ¿Por qué tiene que haber esa interrupción? Pues porque entonces cuando ya te hablamos de una semilla, el ilium, el micrópilo, realmente sería pues la única zona por la que podría entrar agua, y entonces darse el proceso de germinación. Bueno, ese es un ejemplo, hablando con lo que mencionaba Tailín. Este es un fruto de chirimoya. Ese fruto de chirimoya, bueno, estamos hablando de la flor, ¿no? Como tal, no del fruto, pero bueno, perdón, asociándolo con el fruto. Realmente, cuando nosotros comemos una chirimoya, en el centro hay algo que es amargo, que correspondería al receptáculo, que es lo que se ve en la foto en el centro, que tiene taninos. No nos gusta porque es como seco, como astringente, y no nos gusta. Eso no nos lo comemos, nos comemos la parte carnosa. Pero nos hemos dado cuenta que las semillas son grandes. Entonces, ¿cómo están implantadas esas semillas? Y por eso ahí estoy señalando yo. Cada uno de esos óvulos, ahí nada más el corte nada más consideró 3, otros están enfrente, otros atrás. Esos óvulos es lo que nosotros conocemos como semilla, ¿no? Y aquí se alcanza a ver esta zona que está uniendo, que sería el funículo. Quiere decir que los tejidos que están envolviendo y protegiendo al saco embrionario es lo que se transforma en la testa de la semilla dura que tiene la chirimoya y la guanábana. Al exterior están las anteras. Aquí están todas las anteras donde están los granos de polen, que en cualquier momento van a llegar a fertilizar a saco embrionario, ¿no? A cada uno de los óvulos. Y ahí está, bueno, ¿por qué hablo del funículo? Porque aquí está el funículo y aquí va el sistema de conducción. Aquí va, bueno, aquí no lo agarra en su nivel, pero todas estas son trazas del sistema de transporte, de conducción. O sea, ahí está presente. Esta es una inflorescencia de agapando que en clase la vemos. Y entonces la preparación viene con 2 cortes. Ni he visto la hora. Viene corte longitudinal y corte transversal. Entonces nos da idea, es una flor muy pequeñita para hacer el corte, ¿no? En un estado muy joven, pero nos da idea del número de semillas que se puede integrar en esa flor. Si todas son fertilizadas, contando hacia arriba y en corte transversal, pues podríamos pensar que, por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, ¿no? O sea, y tengo 2 estratos.
En cada uno de los estratos está acomodado 1, 2 y 3 sacos embrionarios. Sacos embrionarios que están protegidos por todo el resto de los tejidos, que son tegumentos. Entonces, ahí pensaría yo que en ese estrato, o sea, en ese nivel, se van a generar 3 semillas. Eso es lo que yo pensaría. Si no me equivoco, se ven como 8 niveles. Y entonces pueden inferir cuántas semillas se estarían originando si todas las células huevos serían fertilizadas. Todo el demás tejido, todo el tejido externo, pues ya comprenderá a los sépalos, a los pétalos, a la región donde están unidos. Ya son todas las zonas accesorias de una flor. Y eso es a lo que voy, ¿no? Digo, bueno, cuando vemos una flor, nunca vamos a la región del ovario y andamos viendo la región del ovario. Nosotros ya no queremos el fruto y comernos el fruto, punto, ¿no? O tener a las semillas. Pero la mejor forma de representarlo es de esta manera. Y dice aquí, bueno, aquí dice Lycopersicum. ¿Cuál es el arreglo que tiene este ovario? ¿Cuál es el acomodo que tiene sus anteras? ¿Y cómo está cada uno de estos? Que es lo que me preguntaba Tylee, es un óvulo, ahí lo dice. Cada uno es un óvulo, o sea, cada uno va a ser una semilla. Y esa testa que tiene las semillas de tomate, de jitomate, de tomate rojo, esa testa es dura y difícil para que la semilla pueda germinar. Yo no sé, yo no llevo ese curso, pero viendo en anatomía, pues sé más o menos cómo está. Y la semilla de tomate rojo, me podrán ustedes decir qué característica tiene. No nada más está dura al interior, ¿qué hay al exterior? ¿No presenta una zona como gelatinosa? Aun cuando saca usted la semilla, quitan la pulpa, etcétera, del fruto, pero queda una zona gelatinosa. Todas esas semillas que tienen, esa se llama sarcotesta. Esas sarcotestas, las más complicadas son las que tienen sarcotestas que son como mucilaginosas, o sea, como mucílago. No me refiero, por ejemplo, a la de la granada. La de la granada es una sarcotesta, pero esa sarcotesta se deshidrata rápido. En tomate rojo, repito, yo no sé de semillas, pero no es fácil que germine, sino que tiene que pasar por un proceso de escarificación, o sea, de disolución de esa sarcotesta y ablandamiento de la testa para promover la germinación. ¿Por qué? Porque las sarcotestas es como les decía yo en chía. En chía, inmediatamente que se hidrata la semilla, tiene un mucílago. Esa es una sarcotesta. Entonces, ese mucílago impide que el ápice de la raíz se siga desarrollándose. Ya no se puede desarrollar. Entonces, queda embebido en ese mucílago y se asfixia. Eso lo vi yo para ponerlas a germinar. No sé cuál sea el proceso directo en campo. A lo mejor la abrasión del sustrato, pues, elimina esa sarcotesta. No lo sé. Entonces, repito, no siempre pensemos que los tegumentos, ok, tienen esclerénquima, pero varias de las ocasiones hacia el exterior tienen una capa que es mucílago, que en el momento que entra en contacto con agua, se gelifica, o sea, se ve gelatinoso. Y puede ser un impedimento para que sobreviva el embrión. Yo todavía no hablo de embrión, apenas voy a hablar de eso. Entonces aquí
está representado, cuando nosotros vemos estos esquemas en los libros, pues son reconstrucciones, ¿no? Es difícil ver una flor que esté firme, es como si le tocáramos un silbato y pusiera todo en el mismo nivel. No está fácil. Entonces, son reconstrucciones. Todo lo que nos ponen con rayitas, estas rayitas se refieren a xilema y floema, o sea, al tejido de conducción. ¿Cómo vería yo esta flor en corte longitudinal y cómo la vería en corte transversal? Y entonces sí veo, pues están los sépalos, están los pétalos, están los estambres, es el siguiente punto, y entonces sí ya tengo la región del ovario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me está representando, o sea, ubicarme donde estoy. Entonces llego yo y digo, a mí no me importa no me importan estos, yo lo que voy a trabajar es con las anteras. ¿Ok? Entonces yo me enfoco a las anteras. No me importa nada de lo que pasa acá. Yo estoy trabajando con anteras. Bueno, voy a trabajar con el ovario. ¿Ok? Trabajas con el ovario y dejas de un lado todo esto. Porque así ocurre. ¿Para qué pierdo el tiempo con todo esto si yo estoy enfocada al ovario? Digo, sí, no me importa lo demás, más que el ovario. Bueno, ¿a qué se refiere con embriogénesis? Ya dijimos, gametogénesis tiene que ver con la integración de los gametos como tal, tanto del padre como de la madre. Ocurre la fertilización y entonces ocurre que tengo núcleo endospermático y la integración de un cigoto. Nivel de ploidía, ya lo dije, núcleo endospermático 3N, cigoto 2N. Entonces, ¿a qué se refiere la embriogénesis? Pues la embriogénesis en sí se refiere a la integración del embrión. No incluida la testa, etcétera, no incluir los tejidos que están delimitando al óvulo, no, sino que se refieren al embrión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el embrión? Pues que ustedes ya llevaron biología animal, me parece. Y ahí les hablan de eso, si no me equivoco. Y entonces les hablan que, bueno, ¿cómo se podría integrar un embrión a partir de un cigoto? Pues por división somática, ¿no? Todas las células que se estén integrando a manera de embrión van a tener nivel de ploidía 2N. Entonces, todo ese embrión tiene diferentes etapas de desarrollo. Bueno, pues todo ese proceso es al que se refiere con, no sé si lo puse aquí, creo que no, aquí no lo puse, con la embriogénesis. ¿Por qué se refiere a núcleo endospermático, por ejemplo, hablando de endospermo? Porque el núcleo endospermático son divisiones nucleares. Aquí lo dice, ya lo vi. División nuclear. Entonces, eso implica que el endospermo no tendrá una consistencia dura, sino que es una consistencia flácida, porque no hay pared celular. No en todos los casos, ¿eh? Yo he visto endospermos donde hay pared celular muy delgadita, pero llega a integrarse. Pero por lo regular, no hay pared celular. Entonces, es división nuclear, la del endospermo. Entonces, el endospermo es flácido, simplemente tenemos que asociarlo con el de maíz, ¿no? Que es una semilla endospermática. Tiene nivel de ploidía 3N. Y el embrión, ¿qué nivel de ploidía tiene? 2N. 2N. Y si pienso en el endospermo, entonces, que es mínimo, tendría nivel 3N. Porque si hablo de una dicotiledonia o si hablo de una monocotiledonia.
todo el tejido externo, todo esto que no sé si aquí está señalado, no, todo esto correspondería a la testa. ¿Qué fue? Los tegumentos. Pero es la embriogénesis, ¿no? Entonces dice, desarrollo del cigoto para formar el primordio de embrión, o sea, el proembrión. Desarrollo de la célula endospermática primaria para formar un endospermo, suministro de alimentos de reserva. Y nivel de ploidía, 3N. Desarrollo de los tegumentos para formar los recubrimientos de la semilla. Ah, ¿cuáles son los recubrimientos de la semilla? La testa. Absorción o desintegración de tejidos de la nucela. En algunas plantas, parte de la nucela puede transformarse en tejido de almacenamiento de la semilla en lugar del endospermo. A este tejido se le llama perispermo, o sea que hay semillas que presentan perispermo. Y el perispermo, pues, es lo que correspondería a parte de la nucela. Y entonces es un recubrimiento. Desarrollo de los tejidos del ovario a los que se fija o los óvulos para constituir los frutos. Entonces ya me está diciendo aquí, frutos, yo pienso o asocio a los frutos con los tejidos del ovario. O sea que pueden ser carnosos, o pueden ser secos, o pueden ser a la mitad. Posible estimulación de las partes florales accesorias, tales como receptáculo, sépalos y pétalos, para que sea mayor el crecimiento e incorporación del fruto. El resultado neto es el desarrollo de la pared del ovario en el interior del fruto y el óvulo en las semillas. Entonces ahí me resume. Pero si yo hablo de embriogénesis, me estoy refiriendo a la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Alguien me podría decir, viendo únicamente el embrión? Vámonos aquí. Lo voy a delimitar. Este es el embrión. Y me dice, una vez que termina la embriogénesis, este es el embrión de una dico y este es el embrión de una mono. ¿Alguien me podría decir cuál es la esencia del embrión en términos de anatomía? ¿Cuál es el principio del desarrollo en el embrión para poder concluir en el embrión de una dicotiledonia y una monocotiledonia? ¿Cuál es la esencia? ¿Alguien me puede decir? La esencia, o sea, yo tengo una semilla. Ok, tengo testa, tengo un endospermo que tal vez me puedo comer, un endospermo que a lo mejor no es notorio, pero eso no excluye que tenga nivel de ploidía 3N. Y entonces yo veo, mi planta una vez que termina la embriogénesis, entonces yo tengo en esa semilla un embrión de dicotiledonia o un embrión de monocotiledonia. La embriogénesis consiste en la división somática con un ordenamiento definido a partir del cigoto. Un ordenamiento, o sea, la mitosis no se da así a lo loco, sino que aquí es determinante la acción que tiene el fragmoplasto en el proceso de citocinesis. Si lo pensamos crudamente, ¿qué orientaciones va dando que le va a dar forma a un futuro embrión?
Y esa forma que tiene ese futuro embrión tiene una dirección porque están actuando el sitio de dominio 4 con respecto al núcleo. De tal manera que me va a dar la esencia de la embriogénesis, que es un embrión de dicotiledonia o un embrión de mondocotiledonia. ¿Cómo puedo cerrar yo mi ciclo? ¿Cómo puedo cerrar yo mi ciclo pensando en términos de embriogénesis, fragmoplasto, e iniciar el nuevo ciclo de vida que sería la organogénesis? ¿A qué lleva esa embriogénesis? ¿Cuál es la esencia de esa embriogénesis? Por lo tanto, el ordenamiento que lleva la embriogénesis como tal. ¿Alguien me la puede decir? Bueno, yo digo que tenga una plúmula y una radícula. Que tenga una plúmula y una radícula. ¿Alguien me puede decir por qué una plúmula y una radícula? Para que tenga meristemos. Porque es las zonas que están definidas como futuro meristemo apical y futuro meristemo radical, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que en el momento que se define o que se tienen los puntos principales del eje de crecimiento, los puntos latentes, entonces esa semilla me podría desarrollar una nueva planta, un nuevo individuo o la siguiente generación. Si soy cruda, es la siguiente generación. Entonces, el proceso de embriogénesis es importante porque su esencia es tener un ordenamiento. Y el ordenamiento consistirá, ahora sí, en la acción de el sitio de dominio 1 en conjunto con el sitio de dominio 4. Pero este sitio de dominio 1 no es cualquier sitio de dominio 1, es el sitio de dominio de un cigoto. O sea, se llama cigoto. Y ese sitio de dominio de un cigoto, pues coordinado en conjunto con el sitio de dominio 4, lleva un ordenamiento que todo eso que ya vimos de fragmoplasto, de lámina fenestrada, etcétera, ese ordenamiento, gracias a ese ordenamiento, entonces voy a tener al cigoto y voy a tener definidos, nuevamente, voy a tener definidos los puntos de crecimiento que me habla aquí, que va a ser el futuro meristemo, futuro, no es homólogo el nombre, meristemo apical y el futuro meristemo radical. ¿Ok? Entonces, en ese momento, pues yo sí ya puedo pensar en que estoy cerrando mi ciclo. Ya lo estoy cerrando. ¿Por qué? Porque ya tengo una semilla. Los tegumentos se pueden considerar como partes accesorias de la semilla. Los tegumentos también pueden servir como dispersión, porque pueden atraer algún tipo de dispersor, o medio de dispersión, pero es un tejido de protección. La esencia viene al interior. Y entonces la embriogénesis, ¿en qué consiste? Pues en definir por ordenamiento de una forma ordenada lo que corresponde al meristemo apical, o sea, a la plúmula y a la radícula. ¿Ok? Entonces, por eso yo les decía, es que para mí hablar de semilla, yo no puedo hablar de semilla si no veo previamente todo lo que tenía que ver. Porque si no, nada más estoy repitiendo información. Contrario a que yo agarro y digo, bueno, voy a hablar de embriogénesis, y entonces embriogénesis,
pues ya no tengo mucho que definir porque yo ya sé sobre microtúbulos, sé sobre mitosis, sé sobre la acción de aparato de Golgi, sé sobre la acción del núcleo, sé quién se coordina con quién, entonces ya no tengo tanto que decir. Ya nada más tengo que resumir. ¿Preguntas? Bueno, a lo mejor para que terminemos con esta. Dice, el embrión integrado como tal, dice, inicia la síntesis de alimentos de reserva como proteínas, aceites, almidón y minerales. Acumulación de reservas es en las células de parénquima de los cotiledones u otros tejidos asociados y próximos al embrión. Estamos hablando de cotiledones. Y ya dice nada más, dicotiledonias, cotiledones, monocotiledonias, endospermo. Pero las dicotiledonias tienen un endospermo reducido también. Pero entonces está hablando ahora de lo que se almacena. Pues sí, porque estamos hablando del sistema de endomembrana. Entonces sabemos que se almacena, que hay todo. Que no debemos de pensar que no lo hay. Pero que ahí está presente. Entonces, el hecho es darse cuenta que si hablo de fruto, pues estoy hablando de las partes accesorias. Si hablo de semilla, pues hay varias partes en la semilla de las que yo puedo hablar. Puedo hablar del embrión como tal y puedo hablar de la semilla con respecto al almacenamiento, que si estoy hablando de una semilla endospermática, pues se almacena en el endospermo. Si estoy hablando de dicotiledonias, pues entonces es en los cotiledones, y en esos cotiledones puede tener acumulado, los cotiledones pueden tener acumulados nutrimentos con diferentes variantes, de manera de almidón, a manera de aceites, no tanto almidón, aceites, grasas, etcétera, que es el valor nutrimental por el que buscamos nosotros las semillas. Pero hablando en términos naturales, la embriogénesis define por medio de un ordenamiento los nuevos puntos de crecimiento, nuevamente, lo que va a ser el meristemo apical y el meristemo radical. ¿Ok? Repito nuevamente, preguntas. Bueno, entonces los voy a ver el viernes. No creo que vaya a continuar con la clase. Bueno, tal vez sí vaya a continuar. Quiero acordarme que tengo aquí. Ok. Sí, tal vez vaya a continuar y voy a hablar de la práctica. Para decirles qué es lo que van a hacer de práctica. O sea que me voy a tardar un poco. Ok, entonces ¿no hay preguntas? No sé, yo creo que se asustaron porque están muy calladitos. Ni modo que nada más habla Tailí. Nadie más habla en este grupo. Yo le quería proponer si podría ser más temprano la clase, como pues creo que ya no tendremos alguna. Ah, ya no han tenido, si no han tenido, pues si ven grabaciones, no tienen Citlali desde el inicio. Pues a otros compañeros sí tienen clase en otra sección de tutorías, pero no sé. Yo creo que va a ser difícil compaginarlos, Citlali. Porque Bueno, recordemos que tenían inglés y tenían quién sabe qué, y bueno, hicieron lo que quisieron. Cosa que debió de haber sido completamente al revés, pero bueno. Entonces yo creo que mejor nos vemos a las 12 en punto y no estamos moviendo, ¿te parece? ok, bueno, gracias. Porque si tratamos de compaginar no lo vamos a poder hacer, Citlali, van a faltar. Sí, estoy bien. Bueno, porque son demasiados.
Bueno, entonces nos vemos el viernes, okidoki. Ok, profe, hasta el viernes. Sí, Cuídese. está bien, maestra. Bueno, se portan bien. Gracias.